Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Realmente se aprecia bastante. Mi nombre es Aurus Sánchez o Amiel Shimon aquí haciendo otro episodio aquí desde los Estados Unidos, Nueva York. Estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Me alegra que ustedes ya le han gustado, han compartido los otros videos que hemos hecho aquí en el español. Realmente se aprecia bastante. Antes de empezar la presentación de hoy, primeramente queremos darle gracias a Hashem, al Todopoderoso, por darnos aquí la oportunidad de estar aquí, hablar de las Escrituras y aprender qué es la verdad y qué es lo que Él quiere de todo el mundo. También quiero darle las gracias a nuestro patrocinador William Hall y su canal es Tanakh Talk. Sin él, este canal no estuviera aquí. Toda esta información, los rabinos hablando, aprendiendo, compartiendo, nada de eso estuviera aquí. Y también le quiero dar muchas gracias al rabino Tovia Singer, que me ha dado la oportunidad de ser como traductor, de traducir su libro aquí. Déjenme sacar eso. Es su libro Let's Get Biblical. Why doesn't Judaism accept the Christian Messiah? ¿Por qué el judaísmo no acepta el Mesías cristiano? Si no lo tienen, son libros excelentes. Son 2 volúmenes. Entonces, si usted entiende o puede leer inglés y lo capta, vaya y cómpralo. Pero si no, no se preocupe. Estoy aquí para ayudarlos a ustedes. Ahora, como ustedes ya saben, en el judaísmo, en las escrituras hebreas y todo eso, no se acepta que Jesús es Dios o que Jesús es el Mesías. Ahora, este episodio no vamos a ir en detalle, todavía no, pero vamos a hacer un episodio. No vamos a hablar por qué Jesús no es el Mesías o por qué no se acepta a Jesús como el Mesías en el judaísmo o en las escrituras hebreas. Haremos eso en otro episodio, pero lo que sí vamos a hablar hoy día es, voy a demostrar algunos tipos de evidencia en las escrituras hebreas que demuestra que Jesús o que este concepto de que el Mesías tiene que morir por tus pecados es malo, es erróneo. Esa teología o esa forma de pensar no está en las escrituras hebreas. Y vamos a hablar un poquito del rey Salomón, de Daniel, del profeta Jeremías y Ezequiel, un poquito de estos 4, y vamos a leer diferentes pasajes en las escrituras hebreas donde se demuestra que este pensamiento de que sin la sangre, sin un cuerpo o sin un Mesías, si no hay sangre o si el Mesías no muere por tus pecados, ¿verdad? Tus pecados no van a ser expiados o Dios no te va a perdonar. Esta idea de una expiación vicaria, que en inglés es a vicarious atonement, que alguien tiene que morir por tus pecados. En este caso, en la cristiandad, la teología es que Jesús, porque es perfecto y el Hijo unigénito de Dios, Él va a morir por tus pecados. Él es ese Cordero. Esa idea es extranjero a las escrituras hebreas y les voy a demostrar, ¿ok? Ahora, si no saben, si tienen estos libros y si quieren saber de dónde estoy agarrando la información, voy a estar sacando la información o haciendo un resumen de las páginas 76 hasta el 80, ¿ok? Para este video. Ahora, primeramente vamos a analizar Primera de Reyes, capítulo 8, ¿ok? Primeramente vamos a leerlo rapidito. Primera de Reyes, entonces si tienen sus Biblias, por favor ábranlo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 50. Aquí es cuando se está inaugurando el templo, el primer templo. Y vemos que el que estaba encargado era el rey Salomón, Shlomo Hamelech, ¿ok? Reyes, Primera Reyes 8. Vamos a leer 46 al 50, ¿ok? Ahora, quiero que ustedes sepan primeramente, antes que yo lo lea, que en este capítulo, aquí el rey Salomón está suplicando a Dios. Y vemos que aquí el rey Salomón, él ve con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, con la inspiración divina, él pudo ver más allá. Él pudo ver el futuro. Y el rey Salomón, lo que vamos a leer pronto, en el 8, 46 al 50, él está aquí, está describiendo un futuro en que él ve que el pueblo judío va a caer en un exilio o que va a ir a la diáspora o que va a ser sacado de Israel por sus pecados. Ahora, ese es el contexto de estos versículos. Ahora vamos a leerlo, ¿ok?
Dice, en caso de que pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y es cierto, él dice, y tengas que estar enojado contra ellos y abandonarlos al enemigo, y sus apresadores realmente se los llevan cautivos al país del enemigo, distante o cercano, y verdaderamente recobren al juicio en el país donde hayan sido llevados cautivos, y realmente se vuelvan y te dirijan petición de favor en el país de sus apresadores y digan, hemos pecado y errado, hemos obrado inicuamente, y verdaderamente se vuelvan a ti con todo su corazón y con toda su alma en el país de sus enemigos que se los hayan llevado, que se los hayan llevado cautivos y verdaderamente te oren en la dirección de su tierra, que tú diste a tus antepasados y la ciudad que han escogido a la casa y la casa que he edificado en tu nombre. Después dice, entonces tienes que oír desde los cielos, el lugar establecido de tu morada, su oración y su petición de favor, y tienes que ejecutarles juicio, y tienes que perdonar a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus transgresiones con que transgredieron contra ti, y tienes que hacerlos objeto de piedad delante de sus apresadores, y estos tienen que tenerles piedad. Vamos a parar ahí. Ahora, por favor, si pueden, lean todo el capítulo en contexto para que puedan entender más. Ahora, vemos que el rey Salomón, le está asegurando a los judíos en el futuro, a los que van a ser opresados, los que van a ser tirados, van a ser sacados de Israel. El rey Salomón está asegurando que la confesión y la oración, y la confesión juntos, cuando el pueblo en el futuro pequen y hacen estas transgresiones, como dice en los versículos, dice que la oración y la confesión juntos es lo que expía el pecado. Porque él puede ver que en el futuro no va a haber templo, va a ser destruido o no va a estar ahí. Que el templo no va a estar ahí, pero que no se preocupen. La oración y la confesión juntos expían el pecado. Ahora vemos que esta idea que los profetas vieron, ahora no estoy diciendo que el rey Salomón era profeta, pero tenía el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, que él pudo ver más allá. Era el hombre más sabio de todo el mundo. Vemos que él ya vio que a lo mejor en un futuro ya no iba a haber un templo. Y vemos que esta idea está también en los otros profetas. Otro ejemplo más. Otro ejemplo, el profeta Oseas. Vemos que el profeta Oseas, cuando él estaba haciendo su propia profecía, cuando él estaba profetizando al pueblo de Israel, específicamente la parte norte, las 10 tribus de Israel, vemos que él, Isaías, Miqueas y Amos, esos 4 profetas, estaban profetizando, hablando su palabra o la palabra de Dios en el mismo tiempo. Oseas estaba hablando en el norte, a las 10 tribus de la norte, que eventualmente ellos son conquistados por el imperio asirio, antes de Babilonia. Ahora, si ustedes, no lo voy a leer ahora, pero si ustedes van a Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5, ustedes van a ver que hasta el profeta dice, mira, el pueblo judío por muchos días. Y obvio, esa frase muchos días no es literal, es simbólica, pero por mucho, mucho tiempo el pueblo judío no va a tener templo, ni altar, ni sacerdote, ni efod, y sigue la lista. Él también vio, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, que el templo no iba a estar ahí para siempre. No iba a estar ahí para siempre. Pero no se preocupen, porque hay otras formas en que uno puede recibir el perdón de pecados. Hay muchos cristianos que se me han acercado o hasta he escuchado que dicen, si el pueblo judío no tiene el templo, ellos no pueden hacer esas ofrendas, esos sacrificios de sangre o de animal, entonces, ¿cómo es que ellos reciben el perdón de pecados si no tienen eso? Es bien fácil, aquí estamos viendo la respuesta. Ya los profetas dijeron, ustedes no van a tener esto, pero no se preocupen. Pueden sacar el pecado con la confesión, con la oración. Obvio, tiene que ser sincero, no puede ser solamente de labia, tiene que ser sincero de corazón, tiene que sentirlo y tratar de conectar con Hashem, con Dios, pero solamente estoy hablando de los conceptos, ¿ok? No estoy yendo en detalles, porque obvio hay detalles, pero por ahora estoy hablando de eso, ¿ok? Ahora, esta idea
de que si uno confiesa y ora a Dios, también expía sus pecados. No solamente esto aplica al pueblo judío, pero también a las personas no judías. Y vemos esta idea, ¿a dónde? Aquí también. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43, que lo vamos a leer. Ustedes pueden leerlo también. Dicen, y también al extranjero, que no es Yehudí, que no es judío, que no es parte de tu pueblo Israel, y que realmente venga de una tierra distante a causa de tu nombre, porque ciertamente oirán de tu gran nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, y realmente venga y ore hacia esta casa. Dígnate, Salomón está diciendo a Dios, dígnate escuchar tú mismo desde los cielos al lugar establecido de tu morada, y tienes que hacer conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra lleguen a conocer tu nombre, para que te teman lo mismo que lo hace tu pueblo Israel, y para que sepa que tu nombre mismo ha sido llamado sobre esta casa que yo he edificado. Wow. Imagínese eso. Salomón está pidiendo a Dios que le conteste las oraciones, que escuche, que conteste las oraciones de la persona que no son judíos y que hacen el esfuerzo de venir, de acercarse a ti. Contéstenle las oraciones. Y ahora, lo que es interesante es que aquí, en ninguna parte de estos versículos que acabo de mencionar, o el de cualquier versículo del capítulo 8, y usted lo puede leer, no me confíen en mí, vayan y léanlo, en ningún sitio dice que el rey Salomón nunca sugiere que las generaciones del futuro, para que puedan recibir el perdón de pecado, o para que se acerquen a Dios, o para que estén salvados, él nunca dice que hay que aceptar o creer en un Mesías o alguien que nos va a salvar, en un Mesías crucificado o un Mesías que va a morir por nuestros pecados. Porque vemos que en el Nuevo Testamento esa es la idea, ¿verdad? Pablo menciona esto muchas veces, que para que uno tenga vida eterna o que esté bien con Dios, hay que tener fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Hay que tener esta ideología en el Cristo, en el Mesías, ¿verdad? Pero esta idea no aparece en las escrituras hebreas. Ahora, yo sé que estoy hablando del primera de Reyes. Si el rey Salomón era el hombre más sabio de todo el mundo, y vemos que habían personas que venían de todas partes del mundo para hablar con él, para escuchar sus consejos, para hacerles preguntas, para aprender de él. Todos sabemos esto, que él era el hombre más sabio, judío, no, una persona que es un noahide o un cristiano. Todos sabemos eso. Todos sabemos eso. Entonces, él nunca dice nada de esto. No, y vemos que no dice, para el pueblo judío está bien, no se necesita a nadie, solo orar y confesar, pero los que no son judíos van a necesitar a un Mesías crucificado, porque no son parte de Israel. No, no. No dice nada de eso. Es lo mismo. Todos nosotros, todo el mundo, todos somos Benei Noach. Todos somos hijos de Noé. Todos también somos hijos de Dios. Todos somos. La única diferencia es que el pueblo judío y los no judíos tenemos un propósito diferente en esta vida. Nada más. Solo tenemos un trabajo diferente. Pero Dios no tiene favoritismo. Y aquí es un ejemplo de tantos. No es que hay diferentes programas de salvación para cada país, o si eres judío o no judío. No. Confiese, órale a Dios. Y Dios nos escuchará, obvio, si es sincero. Ahora, como dije, el Nuevo Testamento, el plan de salvación es lo que acabo de mencionar, que hay que creer en este Mesías, en este Cristo, ¿verdad? Pero vemos que el rey Salomón, esta profecía, y todo lo que él dice en el capítulo 8, contradice, si no se dan cuenta, las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿verdad? Del apóstol, ¿verdad? Pero de Pablo, Pablo dice vez tras vez que no importa si te arrepientas, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios te salve o que usted mismo se salve. No hay nada que uno pueda hacer, porque somos tan depravados, hacemos tantos pecados, somos imperfectos, no hay nada que podamos hacer debido al error de Adán y Eva, del pecado original, ¿verdad? Esto es lo que dice Pablo en muchas de sus cartas, que no hay nada que podemos hacer. Y vemos esta idea
de que no podemos hacer nada para salvarnos. Vemos que Pablo menciona esto, por ejemplo, en Romanos 3:23, aquí lo tengo anotado, Romanos 11:6 y Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Ahora, solamente antes de ir al siguiente ejemplo, solamente quería mencionar de que es interesante la forma en cómo el judaísmo, las escrituras hebreas y el cristianismo, el Nuevo Testamento, ven este pecado original. Obvio, sabemos que Adán y Eva sí pecaron, desobedecieron al mandamiento de Dios, pero la forma en cómo se ve la situación después y hasta cómo se ve la situación de Adán y Eva es bien diferente. Y llegamos a conclusiones diferentes en el judaísmo, en las escrituras hebreas y también en el Nuevo Testamento. Ahora, en este video no voy a ir en detalle de eso, pero si quieren saber más detalles en cómo el judaísmo, las escrituras hebreas ven la diferencia entre eso y el Nuevo Testamento y el cristianismo en esta idea del pecado original, dejen sus comentarios aquí abajo, ¿ok? Ahora sigamos. Vamos ahora al profeta Ezequiel, ¿ok? Vamos al profeta Ezequiel, dame un segundo. Y vamos a ir al capítulo 18, ¿ok? Ezequiel 18, lo pueden conseguir. Ezequiel 18, versículo 19 al 23. Ahora, por favor, lean todo en contexto para que puedan entender un poquito más. También lo quiero ver aquí, también lo quiero ver aquí también en el hebreo. 18, 19 al 23. Ok, excelente, excelente, ok. Vamos a leerlo. Y este capítulo es uno de los capítulos que realmente me impactó bastante, ok. 18, 19 al 23. Y ustedes ciertamente dirán, ¿por qué no tiene que llevar nada el hijo debido al error del padre? Ahora bien, en lo que respecta al hijo, derecho y justicia ha ejecutado todos los estatutos míos, ha guardado y sigue poniéndolos por obra. Positivamente se irá viviendo. El alma que peca, ella misma morirá. Un hijo mismo no llevará nada debido al error del padre, y un padre mismo no llevará nada debido al error del hijo. Sobre sí mismo la misma justicia del justo llegará a estar, y sobre sí mismo la misma iniquidad del inicuo llegará a estar. 21. Ahora bien, en lo que respecta a alguien inicuo, en caso de que él se vuelva de todos sus pecados que haya cometido y realmente guarde todos mis estatutos y ejecute derecho y justicia positivamente, seguirá viviendo, no morirá. Todas sus transgresiones que haya cometido no serán recordadas contra él. Por su justicia que ha hecho seguirá viviendo. 23. Esto es lo lindo. ¿Acaso me deleito de manera alguna en la muerte de alguien inicuo? Es la expresión del Señor, su soberano Dios. Y no en que se vuelva de sus caminos y realmente siga viviendo. Wow. Si usted realmente para y examina esos versículos, le va a cambiar la vida completamente. Pero lo que realmente se puede entender aquí es que nadie puede morir por tus pecados. Es bien simple, bien simple. Vemos que aquí el profeta Ezequiel está diciendo en su nevuá, porque él era profeta. Y para los que no saben, el trabajo principal del profeta no era de hacer milagros o de predecir el futuro. Obvio, habían profetas que sí hicieron milagros o que pudieran predecir el futuro, pero si se dan cuenta, hay muchos profetas en las escrituras hebreas que realmente no hicieron milagros, ¿verdad? Pero vemos que el trabajo principal es de hablar. El profeta, el Navi, es la palabra como en hebreo, el Navi, su trabajo era de hablar el mensaje de Dios. Dios daba este mensaje al profeta en visiones o cuando estaba dormido, le daba esta profecía para que vaya y hable al pueblo, para que hable a la persona y le diga este mensaje que viene directamente de Dios. Y le diga, mira, cambien,
arrepiéntanse. Y vemos que ese era algo bien difícil. Ser un profeta no era, una carrera que daba mucho dinero, no era una carrera de mucha plata, de muchas buenas comidas, de lujuria, no. Muchos profetas sufrieron porque muchas veces el mensaje del profeta no era un mensaje que el pueblo o ciertas personas querían escuchar. Un ejemplo, el profeta Jeremías, que vamos a hablar de él un poquito más tarde en esta presentación. Muchas personas lo odiaban, lo querían matar porque no querían escuchar el mensaje de él. A veces el profeta tenía que decir cosas que realmente no era tan popular o que la gente no quería escuchar, pero tenía que hacerlo para que cambien o para que se den cuenta de sus errores. ¿Okay? Y aquí el profeta Ezequiel está hablando que el arrepentimiento sí puede perdonar por los pecados, sí puede hacerlo. Y acabamos de leerlo, nadie puede morir por tus pecados. Y en el versículo 23, mames, que es lindo, ¿qué es lo que dice? Dice que Dios dice que mira, yo no quiero que nadie muera. Mira, si ustedes leen el versículo 23, dice que me deleito en la muerte de alguien inicuo, porque todos somos hijos de Dios, todos. Cualquier persona de todo el mundo, todos somos creados de Dios, ¿verdad? Él no quiere que uno muera, somos su creación, somos sus hijos, sus hijas, Él quiere que vivamos. Él no quiere que uno muera. Entonces, Él dice, lo que tiene que hacer es volver, hacer shuva, hacer teshuvah, regresar y vengan hacia mí. Y si hacen eso, como dice el versículo 22, dice, sus transgresiones, que son pecados que uno hace adrede, que son los pecados más grandes, que hayas cometido, no serán recordadas contra ti, contra él. Yo los borro, pero vengan hacia mí, sinceramente. Obvio, ¿verdad? Ahora, vemos que aquí el profeta Ezequiel nunca menciona una palabra de una ofrenda, o de un sacrificio animal, o que hay que dar sangre, o que un Mesías tiene que morir por tus pecados. Un hombre crucificado, un Mesías, el Hijo de Dios, tiene que morir por tus pecados. Nada de eso. Y quiero repetir este mensaje. Si Dios realmente quería que el Mesías muera por tus pecados, o el Hijo unigénito de Dios muera por tus pecados, estos textos serían sitios excelentes. Esto hubieran sido textos excelentes que estos versículos de estos textos del profeta Ezequiel, Jeremías, que vamos a ver más tarde, Jeremías 7, Primera de Reyes 8, o los otros textos o profecías donde se habla del Mesías específicamente, o de la era mesiánica, que esperemos que venga pronto con la ayuda de Dios. Todos esos textos hubieran sido sitios excelentes que Dios pudo haber inspirado con la inspiración divina a los profetas para que ellos pudieran escribir, mira, para que sepan ustedes, hay que creer que un Mesías va a morir por nuestros pecados. Y esa idea, si realmente era tan importante y real, esa idea estuviera por todas las escrituras hebreas. Y bien directo. Vemos que las escrituras hebreas, el Tanakh, que es las escrituras hebreas, es escrita en una forma que es para que todo el mundo entienda. Las escrituras hebreas no es literatura para solamente personas inteligentes, personas que son educados por la universidad. No, la escritura hebrea es para todo el mundo. Ahora, entiendo que hay ciertas profecías o ciertos textos que pueden ser un poquito más misterioso. Se entiende, entiendo eso. Pero la Biblia puede tener misterio. Eso sí puede, pero lo que no puede tener, y yo dije esto en otro video, no puede tener contradicción. Eso no puede tener. El Nuevo Testamento da esta idea vez tras vez, que el Mesías muere por nuestros pecados y eso se acepta. Eso es cierto, Dios quiere eso. Las escrituras hebreas no habla de eso. Y si estamos leyendo, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que uno se arrepienta, Él quiere oración, confesión. Obvio, todo con corazón de verdad, todo con sinceridad y la verdad. Él quiere, esto es lo que Él quiere. Si uno se quiere acercarse a Él, si uno quiere recibir, quiere llegar al paraíso, quiere recibir su porción en Olam Haba, en el mundo venidero,
Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que uno le teme, que uno le tenga amor hacia Dios. Reconozca que Él es el único Dios verdadero. Hagamos lo que tenemos que hacer, los mandamientos que Él nos ha dado, si somos judío o no judío. Y mira, si hacemos errores, si pecamos a propósito o por accidente, Dios nos ha dado las formas, nos ha dado el camino, la guía en cómo tenemos que regresar. Y aquí es un ejemplo en lo que acabo de mencionar. Pero vemos que otra vez, la cristiandad, dependiendo de qué tipo de cristiano, ¿qué es lo que dice constantemente? Además de que el Mesías tiene que morir por tus pecados, es que es sola fide o sola fide. Eso es en latín, que significa solamente en fe, ¿verdad? Que uno es justificado por fe, nada más. Olvídate eso de trabajos. Ningún trabajo, obedecer los mandamientos de Dios, nada de eso te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es la fe, solamente la fe. Ahora, las escrituras hebreas sí dice que la fe es importante. Claro que sí, eso es importante. Pero también Dios quiere que usted haga cosas, haga trabajos. Ahora, obvio, el judío y el no judío tenemos trabajos diferentes. Tenemos mandamientos diferentes que tenemos que hacer. Ahora, en este video no voy a hablar de eso, pero como un concepto, quiero que ustedes entiendan eso. Y como dije anteriormente, esta idea de que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Somos lo peor de lo peor, pero necesitamos la ayuda de este Mesías. No. No. Dios no quiere eso. Él no quiere eso. Y acabamos de leer, esta ya la segunda prueba. Ahora quiero solamente también mencionar otra cosa. Está en Ezequiel 33. Vamos a leerlo. 33, 11. Perdón, 33, 10 y 11. ¿Ok? Pero también si pueden, lean de los versículos 10 hasta... del 10 hasta el 16, por favor, en su propio tiempo. Déjeme conseguirlo en español porque ya lo conseguí en el hebreo. 33, 10 y 11, ¿ok? Dice: ahora bien, en lo que respecta a ti, oh hijo del hombre, di a la casa de Israel: así han dicho ustedes, porque nuestras sublevaciones y nuestros pecados están sobre nosotros, y en ellos nos estamos pudriendo. ¿Cómo entonces seguiremos viviendo? Esto es una excelente pregunta. Si peco tanto y tanto, ¿cómo voy a seguir viviendo? ¿Cómo es que Dios me va a amar? ¿O cómo es que me va a perdonar? Y vamos a ver pronto que el profeta Ezequiel nunca dice aquí con la ayuda de un Mesías, o él tiene que morir por tus pecados, y ustedes tienen que tienen que creer, tienen que tener fe en su muerte y en su resurrección. No dice eso, no. Dice otra cosa, pero esa teología del cristianismo no dice. ¿Qué es lo que dice? Dice: diles, tan ciertamente como yo estoy vivo, es la expresión del Señor soberano Dios, no me deleito en la muerte del inicuo, sino en que alguien inicuo se vuelva, teshuvah, se vuelva de su camino y realmente siga viviendo. Vuélvanse de sus malos caminos, pues. ¿Por qué deberían morir, oh casa de Israel? Ahora, el contexto aquí es que sí, está hablando al pueblo judío, a los israelitas, ¿verdad? Porque ya cuando llegamos al libro de Ezequiel, ya es muy tarde. Ya el pueblo judío van a estar o ya están en el proceso de ser sacados de Israel. ¿Y dónde van? Hacia Babilonia. Ok, van a ir donde Babilonia. Y vemos que el profeta Ezequiel, él también fue deportado, fue sacado de Israel a Babilonia. Ok. Y vemos que Isaías y Jeremías, esos antes de Babilonia, esos antes de Ezequiel. Si no saben. Ahora, no voy a leer los otros versículos, pero quiero dar una idea interesante que creo que es bien importante. Como acabamos de leer, esta es una pregunta que ellos se hicieron en aquel entonces y hasta hoy día nos podemos a lo mejor hacer esa pregunta. He hecho tantas cosas malas, por accidente, pero también a propósito. He hecho tanto malo. ¿Cómo es que puedo seguir viviendo y que Dios esté contento conmigo? Aquí nos dio la respuesta. Sin que nadie muera por ti. Solo vuélvame, cambie tus caminos. Porque lo que uno tiene que hacer
tiene que sentirse mal, tiene que confesar su pecado a Dios solamente, sinceramente, cambiar y decir uno mismo, quiero evitar este pecado, no quiero hacer esto nada, no quiero hacer esto más, quiero cambiar mi ser, quiero cambiar mi corazón, quiero cambiar mi mente, ¿ok? Pero además de eso, después uno tiene que empezar a hacer cosas buenas. Eso no es suficiente, eso es el principio y eso elimina el pecado y lo borra, pero ahora uno tiene que empezar a cambiar. Y la forma en que uno empieza a cambiar, además de ser lo principal, lo que dije, es también empezar a hacer cosas buenas, ayudar en tu comunidad, ayudar a tus padres, dar caridad con tu tiempo, con tu dinero, lo que puedas, obvio, y seguir adelante. Ahora, si vamos al versículo 12 y 13 en adelante, habían en aquel entonces y hasta hoy día, personas piensan muchas veces que que si uno fue bien bueno en el pasado, es más importante que tu conducta ahora. Muchas personas creen eso, que todo lo bueno que yo hice en el pasado es más importante de lo malo que estoy haciendo ahora. Y solamente quiero que sepan que hay que tener cuidado con ese tipo de pensamiento. Porque uno puede pensar, he hecho tanto bueno, ayudé a mis padres, pagué la casa de mi abuela, ayudé a mi primo para que entrara a la universidad, doy caridad con mi plata y con mi tiempo, oro a Dios 50 veces al día, y todo eso es bueno, todo eso es bueno. Pero hay que recordar de que si haces tanto bueno, si hiciste tantas cosas buenas en el pasado, pero ahora hiciste 50 pecados, uno no puede pensar, no se preocupe, lo que hice bueno cancela lo malo. No. Cuando uno hace teshuvah, ¿verdad? No puede pensar de que todo lo bueno que has hecho o lo que hiciste cancela lo malo y está bien. O al revés, si no hizo un montón de cosas malas en el pasado, pero ahora has cambiado y ahora solamente haces cosas buenas, eso es excelente. Dios ama eso. Él quiere eso. Pero eso no significa que lo bueno que haces ahora ha cancelado y ha eliminado los pecados del pasado. Esos están en dos categorías diferentes. Todo lo malo, vamos a decir, está aquí, pero si has hecho más bueno recientemente que malo en el pasado, eso es bueno. Y Dios te va a dar tu premio por todo lo lindo, por todo lo bueno que has hecho. Pero, además de ser mucho bueno, te tienes que arrepentir y tienes que sentirlo y tienes que cambiar tu forma. La teshuvah, el arrepentimiento, eso y otras cosas que no voy a mencionar ahora, eso es lo que borra tus pecados en el pasado. Lo borra y muchas veces, y ahora esto es una idea bien complejo que no voy a hablar tanto aquí, pero para que sepan, el arrepentimiento, la teshuvah sincera puede hacer que tus pecados en el pasado se conviertan en hechos buenos. Puede convertir tus hechos malos en bendiciones. ¿Cómo es eso? No voy a hablar de eso aquí, pero quiero dar esa chispa de curiosidad para que ustedes puedan investigar, pueden leer más las escrituras hebreas, porque todo eso está aquí. Pero hablaremos de eso en otro episodio, en otro día, ¿ok? Pero es importante que aprendemos de esto, que lo bueno del pasado no cancela lo malo que hiciste ayer o hoy, y viceversa, ¿ok? Sumamente importante, ¿ok? Ok, acabo de mencionar eso. Okay. Ahora vamos a seguir adelante, ¿ok? Ok, ahora vamos a ir aquí. Quiero ir aquí, creo que es bien importante estar aquí. Ahora, ok, gracias. Ok. Ahora vamos a hablar de un poquito de esto. Otra vez, como mencioné al principio, quiero hablar un poquito de todo esto, ¿ok? Que la caridad expía el pecado. Ahora, las escrituras hebreas explícitamente dice que cuando uno le da a comer al que tiene hambre, cuando le da ropa, le da al que necesita, le ayuda al huérfano, a la viuda, a los pobres, da caridad con su tiempo o con el dinero y todo eso, que todo eso lo que uno hace, esa caridad, esa justicia linda que uno hace para ayudar al pobre o al débil, eso puede expiar
tus pecados. Ahora, obvio, yo no estoy, obvio, en todas las religiones que yo puedo pensar, y también en el cristianismo, sí se predica que hacer cosas buenas y dar caridad es bueno, y Dios ama eso. El cristianismo sí dice eso. Lo que el cristianismo no pone énfasis en o no da hincapié es que la caridad puede expiar pecados, puede eliminar pecados. Y aquí hay algunos textos que ustedes pueden leer en su tiempo de los proverbios. El rey Salomón, con la inspiración divina cuando él escribió los proverbios, él dice esto en diferentes sitios en los proverbios y también en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y también Daniel dice esto de una forma indirecta, que vamos a hablar de esto pronto. Pero dice explícitamente en todos estos textos que Dios prefiere que uno dé caridad que uno confíe en un sacrificio. Otra vez, no estoy diciendo que los sacrificios de los animales o las ofrendas que se daban en el templo no son importantes. Sí son importantes. Y si no saben, los sacrificios o las ofrendas de los animales que se daban en el templo, cuando el tercer templo sea construido, y sabemos que el tercer templo va a ser construido de una forma física, no espiritual o en los cielos, no, sabemos esto. Los últimos 7 capítulos de Ezequiel dan el plan, el blueprint, como se dice, cómo va a ser el tercer templo. Y eso tiene que ser reconstruido en Israel, en Jerusalén. El mismo sitio donde estaba el primer y el segundo templo, ahí es donde va a estar el tercer templo. Lo dice Ezequiel. Sabemos en diferentes partes de los profetas que este sistema de las ofrendas de los animales va a regresar. Un ejemplo, y lo dije en otro video, vemos que el Mesías, cuando venga y que venga pronto, con la ayuda de Dios, sabemos que en Ezequiel 45, 22, dice que el Mesías va a dar un sacrificio de animal, una ofrenda animal para el pueblo y para él mismo. ¿Cómo es eso? Isaías 56 también da esta idea, y también en otros sitios de Ezequiel y Jeremías. Dice que este sistema va a volver y vamos a regresar a hacer esto. Ahora, ¿qué significa estas ofrendas de animales? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Haré otro video de eso, pero les daré una pista. Muchas de esas respuestas se encuentran en la Torá, en el Pentateuco, pero voy a parar ahí, ¿ok? Para dejarles un poquito de chispa, como dije en el principio. Ahora, la razón por qué la cristiandad realmente no pone énfasis en este tópico o en este tema, que la caridad expía el pecado, es porque si la iglesia o la cristiandad pone más énfasis en este punto y dice, bueno, la caridad puede perdonar el pecado, hay que hacerse una pregunta. Entonces, si eso es cierto y doy caridad y Dios ama eso y eso hasta elimina pecados, entonces, ¿por qué necesito a Jesús? Realmente no lo necesito. Puedo orar, confesar, cambiar, hacer teshuvah, arrepentirme, dar caridad y otras cosas. Pero, ¿por qué necesito a Jesús? No lo necesito para el perdón de mis pecados. Eso porque no ponen énfasis. Si lo ponen a pensar. El judaísmo, las escrituras hebreas enseña que hay un concepto de que el dinero que uno recibe cuando uno vaya a trabajar, o si es una herencia o cualquier otra cosa, el dinero que uno recibe, en realidad, primeramente, ese dinero no te pertenece. Ese dinero es de Dios, pero Dios te lo ha dado. Y de ese dinero, hay porciones de tu dinero que realmente tampoco no es tuyo. Ese dinero es para tu comunidad o es para las personas pobres, las personas débiles que necesitan ayuda. Dios nos ha dado a todos nosotros en todo el mundo. Nos da, cuando uno recibe dinero de cualquier forma, obvio que sea legal. Si es ilegal, Dios no quiere eso. Dios no quiere que uno haga injusticias o que uno se aprovecha de los programas del gobierno o que vamos a mentir o que vamos a robar aquí. Dios no quiere eso. Eso ya es robar, mentir, y Dios no ama eso. Pero pongamos eso a un lado. Si uno recibe dinero de cualquier forma legal o si fue un regalo, lo que sea, Dios nos da a nosotros el trabajo de que hay una porción de ese dinero
que Dios quiere que tú le des eso y que ayude al mundo. Dé a las organizaciones que puedan ayudar a esta tierra, con a lo mejor mejorar alguna enfermedad, ayudar a los pobres que no tienen comida o que no tienen zapatos. Ayude, Dios quiere eso. Y cuando Dios te da a ti parnasá, tu vivienda, tu dinero, Dios quiere que uno haga eso. No todo el dinero que uno agarra es para uno. No, hay que dar una porción. Hay que dar. Él confía en que vamos a hacer eso. Él confía que lo vamos a hacer. Es importante ese concepto. Y si no saben, hay un proverbio, pero siempre se me olvida, pero hay un proverbio que dice que cuando uno le da al pobre, lo que uno realmente está haciendo es que uno le está dando dinero, le está prestando dinero a Dios. Uno le está prestando dinero a Dios, y cuando le das al pobre, le estás prestando a Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dios te va a pagar, te va a repagar. Dios no se olvida. Él te va a repagar por lo bueno que has hecho. Porque no solamente por palabra que ahora dices, ahora has hecho algo con tus hechos, y eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes? Mi papá siempre dice esto, pero él dice, ¿de qué vale si ves a un pobre y le dice que Dios te bendiga y te vas? Bueno, obvio, Dios quiere que las personas sepan que Él los escucha, que Él está ahí para ayudar. Pero ¿de qué vale si uno dice, de que Dios te bendiga y te vayas? No. Haga algo con tus acciones, dele algo, cómprele una comida para que su estómago esté, ¿qué? Llena, para el que puede ver que tú le estás ayudando, que Dios te mandó a ti para ayudarlo. Primeramente ayuda, de cualquier forma, con tu caridad, y después dígale que Dios te bendiga, ¿verdad? Eso es lo que mi papá siempre dice, y es cierto, hay que demostrar con acción, no solamente con palabras. Ahora, brevemente, no voy a ir en mucho detalle de Daniel 4:27, lo pueden leer en su propio tiempo, pero aquí básicamente, en palabras chiquitas, en resumen, el rey Nabucodonosor de Babilonia le preguntó a Daniel, ayúdame, tengo miedo, Dios me va a castigar, ¿qué es lo que puedo hacer para que eso no me pase? Y Daniel le da a él la respuesta. Y le dice que si él se quiere ahorrar el castigo de Dios, si él realmente quiere evitar eso, Daniel le da la respuesta. Ahora, esto es un capítulo excelente que uno puede aprender mucho. ¿Sabes? Mejor lo leamos. Vamos a Daniel 4:27, que dice: Por lo tanto, rey, Daniel está hablando, que te parezca bueno mi consejo y remueve tus propios pecados por justicia y tu iniquidad por medio de mostrar misericordia a los pobres. Aquí está la respuesta. Quizás ocurrirá un alargamiento de tu prosperidad. Nabucodonosor tenía miedo. Daniel le dice a él, mira, si le das misericordia a los pobres, si le das a los pobres, Dios te bendecirá y no te castigará. El rey Nabucodonosor escucha, y vemos que Nabucodonosor no era judío, y él era un hombre bien malo, idólatra, mataba a judíos, inmoralidad sexual, todos los peores pecados que uno puede pensar, él lo hizo y lo hacía. Daniel le da este consejo y Dios no lo castiga. No lo castiga, y el rey Nabucodonosor sigue dando, él es misericordioso a los pobres por un año, o casi un año, y cuando él paró, porque ya después de un año, él vio, no me van a castigar, Dios no me va a castigar, yo no tengo que dar más a los pobres. Cuando él paró, ahí es cuando Dios vino y lo castigó, y ahí de a partir en adelante, ahí es cuando el rey Nabucodonosor se hace loco, se hace como una bestia y se va al bosque, ¿verdad? Pero por ese año que él dio a los pobres, que él era misericordioso, él dio caridad con su plata, Dios lo bendijo, le dio prosperidad, le dio parnasa, estaba ahí con él. Entonces también esto aplica para los judíos y los no judíos. Si usted es misericordioso y da con su tiempo y con su dinero, Dios ama eso porque estás poniendo en acción. Y lo importante son las acciones del humano. Si un humano hace acciones buenas ante el Hakadosh Baruj Hu, ante Dios, ante el Todopoderoso, Dios ve eso. Y los hechos buenos que uno hace,
Eso es lo que es eterno. Esos hechos son eternos porque hay una energía espiritual detrás de esa caridad, o detrás de esos mandamientos, o de esas mitzvahs, de esos buenos actos que uno hace. Eso es lo que es eterno. Y eso es lo que afecta a la humanidad y a las generaciones. Yo sé que estoy poniendo mucho énfasis en esto, pero es tan importante, ¿ok? Sigamos. Al último punto, Jeremías. Vamos a hablar de Jeremías capítulo 7. Ahora, vamos viendo la página 80, la última página del video de hoy. Ahora, por favor también, obvio, lea todo el capítulo en resumen. Si no saben, de los versículos 1 al 15 del capítulo 7 de Jeremías, vemos que aquí lo que Dios está pidiendo es justicia. Dios ama la justicia. Caridad, sea bueno, haga lo que te mandó, lo que te he mandado, haga todo eso. Y Dios, Él no está pidiendo ofrendas o la sangre de los animales. Obvio, hay mandamientos para el pueblo judío, porque el pueblo judío tiene 613 mandamientos o categorías de mandamientos, y hay muchos mandamientos que tienen que ver con las ofrendas en el templo. Hoy día no hay un templo, entonces hoy día no se hacen esos mandamientos, pero con la ayuda de Hashem, cuando venga el tercer templo y este sistema regrese, el pueblo judío vamos a poder ir y dar estas ofrendas que la Torá, que Dios puso para que uno haga. Es tan importante esto. Ahora, pongamos eso a un lado. Si no saben, el profeta Jeremías él tenía mucha dificultad. Ahora, interesantemente, Jeremías, él tenía muchos problemas. Vemos que uno de los problemas que él tuvo, él tenía que pelear contra profetas falsos. Había muchos profetas falsos durante el tiempo de Jeremías. Profetas falsos que estaban hablando de un mensaje, y uno de los mensajes que estos profetas falsos estaban diciendo al pueblo judío, le estaban diciendo: mira, ustedes no se preocupen, Dios se asegurará que el templo nunca sea destruido. Si el templo está ahí, no se preocupen, ustedes no van a salir de Israel, el templo no va a ser destruido porque la Shejinah, la presencia divina de Dios, está ahí. Pero Jeremías, el profeta Jeremías, él sabía que eso era mentira. Él está diciendo: no, eso es mentira, eso no es cierto. Lo que ustedes sí tienen que hacer, tienen que cambiar su forma de ser. Vemos que Jeremías, cuando él estaba haciendo su profecía, su nevuá, él estaba diciendo a Israel que: mira, ustedes tienen mucha confianza del mérito de los sacrificios de los animales y del templo, pero quiero que ustedes sepan que eso no va a prevenir los castigos que ustedes se merecen, porque ustedes no se están comportando bien, no están haciendo lo que Dios les dio, que es la Torá, no están haciendo los mandamientos que Dios les dio en el tiempo de Moisés. Y la Torá es para siempre, no es que eso era por un tiempo, eso es para siempre, eso no cambia. Jeremías está diciendo esto, y obviamente hay muchas personas que no querían escucharlo, lo querían muerto. Ahora, vemos que los sacrificios o las ofrendas de sangre, y yo dije esto en otros videos, pero ellos no estaban ahí para perdonar la mayoría de los pecados de las personas. Las ofrendas de los animales solamente perdonaban ciertos pecados, y la mayoría solamente eran para pecados que eran pecados chiquitos, o eran pecados que uno hacía por accidente, o si uno era descuidado. Nada más. La mayoría de las ofrendas era para eso. Pero las transgresiones, los pecados adredes que hacía el pueblo o que hacían las personas, la sangre no podía perdonar eso. Dios no quería eso. Quería lo que Ezequiel mencionó, lo que el rey Salomón dice en Primera de Reyes, y así por el estilo. Y vemos que las doctrinas cristianas, teología de expiación vicaria, ¿verdad? La noción de que la sangre solo es lo que expía por pecado. Este mensaje que predica el cristianismo, que dicen que Jesús es Mesías, el Hijo de Dios, o que es Dios, y que su sangre expía por los pecados de uno. Vemos que Jeremías,
Ahora, obvio, esta teología cristiana no existía en los tiempos de Jeremías porque la cristiandad todavía no estaba ahí, obvio, debido a la historia, pero Jeremías estaba predicando, él estaba en contra de este pensamiento porque el pueblo judío pensaba, la sangre de estas ofrendas, estoy bien, ellos me van a ayudar, me van a perdonar todo lo que hago, solo tengo que ir al templo, ahí está la sangre y me ayuda, estoy bien. La única diferencia es que el cristianismo dice, mira, esta sangre de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, estoy bien. Si creo en esa sangre que murió por mí, estoy bien. Yo estoy excelente, estoy salvado. El problema es que Jeremías ya dijo, y los otros profetas, en ningún lado dice, la sangre del Mesías ben David va a ayudar, te va a perdonar. No dice nada, en ningún sitio dice eso. No dice. Isaías 53 y Daniel 9 tampoco no comprueba eso. Haremos videos de eso, no se preocupe. Pero sigamos. Además de eso, en los tiempos de Jeremías, además que el pueblo pensaba que las ofrendas o la sangre de las ofrendas podía perdonar todos los pecados, ellos también pensaban que los sacerdotes, o si tenían un mediador ahí, si había alguien que podía interceder para el pueblo o para ellos mismos, estaba bien. Eso también les iba a ayudar de las consecuencias de su iniquidad. Ellos tienen tanta confianza que la sangre los iba a salvar. Pero como vemos, eso no es cierto. Y si ustedes leen estos textos aquí, que puse aquí en el screen, aquí en el video de Jeremías 7, vemos que Jeremías dice, no, perdón mi gente, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, Jeremías recuerda a su gente que Dios no quiere estas ofrendas de sangre, ¿verdad? Él lo quiere, pero no para el propósito que ustedes creen que es apropiado. Las ofrendas de los animales tienen su propio tiempo, tienen su propio lugar, pero ahorita mismo no es el lugar para ellos. Y si leemos, vamos a leer Jeremías 7. Abren sus Biblias, por favor. Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 23, por favor. ¿Ok? Dice, esto es lo que ha dicho Dios de los ejércitos. El Dios de Bené Israel, dice, añadan aquellos holocaustos de ustedes a sus sacrificios y coman carne. Porque no hablé con sus antepasados, ni les mandé en el día que los saqué desde la tierra de Egipto respecto a los asuntos de los sacrificios. Pero esta palabra, sí, la expresión en mandato a ellos y dije, obedezcan mi voz. Y ciertamente llegaré a ser su Dios. Y ustedes mismos llegarán a ser mi pueblo. Y tienen que andar en todo el camino que yo les mandé, a fin de que les vaya bien. Aquí Jeremías le está recordando al pueblo que Dios le dijo a Jeremías para que les diga a ellos, miren, obedezcan mi voz. Cuando saqué a tus antepasados de Egipto, yo no estaba hablando de sangre ni de ofrendas de animales. Ahora, obvio, más tarde en la Torá, en el Pentateuco, por ejemplo, ahí vamos a ver las leyes de las ofrendas que salen en Deuteronomio, en Levítico. Ahí están todas las reglas, los mandamientos, cómo y cómo no hacer las ofrendas. Pero Dios dice, mira, cuando saqué a tus antepasados de Egipto, de la esclavitud, ustedes no vieron que yo puse énfasis o que les dije, ok, ahora háganme un sacrificio para el perdón de tus pecados o háganlo ahorita mismo. No. Jeremías dice, mira, Dios no puso énfasis en eso. Pero ¿qué es lo que dijo? Él dijo que obedezcan mi voz y ciertamente llegaré a ser tu Dios. Y ustedes mismos, que dice, Anoji Hashem, yo soy Hashem tu Dios. Y ustedes mismos llegarán a ser mi pueblo. Porque recuerda, el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, pero espere, no es por favoritismo, como dije en el principio. No. Solo que nosotros, el pueblo judío, el Yehudí, tenemos un trabajo diferente, nada más, pero no hay favoritismo. El no judío y el judío solamente tenemos un propósito y trabajos diferentes, nada más. Pero aquí dice, si ustedes obedezcan mi voz, yo seré su Dios, llegarán a ser mi pueblo, y si andan en mi camino que yo les mandé, a fin de que les vaya bien. Y vemos que Dios, con la ayuda de Moisés, de Moshe Rabbeinu, Dios le da a Moisés, ¿qué?
la Torá, los mandamientos. Y Él les dice, mira, hagan esto, yo quiero que ustedes hagan esto. El último profeta, Malaquías, antes que él, en su libro, vemos que él constantemente le dice al pueblo, mira, antes que yo me vaya, antes que yo muera, mira, para que ustedes sepan, para siempre, hagan la Torá de Moisés, las leyes de Moisés. ¿Y quién le dio estas leyes a Moisés? ¿Quién? Dios, obvio. ¿Quién más? Dios le dio todas estas leyes a Moisés para que le diera al pueblo judío, para que sigan haciéndolo para siempre. Esto es un brit, una promesa para siempre, eterno, ¿ok? Y Jeremías quiere dar este mensaje vez tras vez tras vez. Él está diciendo, Jeremías, Dios quiere ¿qué? Arrepentimiento. Dios quiere fe y trabajos. Todo eso es lo que Él quiere. Entonces, en conclusión con Jeremías, Jeremías le está recordando al pueblo que no confíen en la sangre o en ofrendas o en un templo, no, para la salvación, no. ¿Pero en qué? Pongan su fe en sus trabajos y obedezcan la voz de Dios, hagan la Torah, ¿ok? Ahora, quiero dar un punto más antes de acabar este video porque estoy llegando a la hora, es que mira, si Dios realmente quería que todos nosotros aprendamos y que sepamos que Dios quiere que el Mesías muere por usted y para mí, para nuestros pecados, como dice la cristiandad, ¿ok? Ese mensaje hubiera salido en Primera de Reyes 8. Ezequiel 18, Ezequiel 33, Jeremías 7, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, yo creo que es Jeremías 23, Jeremías 23, ¿verdad? Zacarías 14, Sofonías 3. Estos son muchos de los capítulos o textos que se habla sobre Mesías o la era mesiánica o de un futuro y todo eso. Dios hubiera puesto eso directamente. Dios hubiera hecho eso, ¿ok? Para que ustedes sepan. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar este video. Realmente lo aprecio bastante. Muchos besos y abrazos a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y también, otra vez, solamente quiero darles gracias a nuestro patrocinador, William Holt, from Tanakh Talk. Y también gracias a Rabino Tovia Singer por darme a mí el honor de traducir su libro poco a poco. Espero que hayan disfrutado de este mensaje. Si tienen preguntas, por favor, déjenlo aquí abajo. Like este video, compártenlo, realmente se apreciaría bastante, con mucho amor. Muchas gracias y hasta la próxima. Ciao. Dear friends, hope this message finds you well. If you like the way this channel is going, and the channel has been a blessing to you, please consider supporting the channel by going to the website, TanakhTalk.com, TANACHTALK.com. Thank you once again for your time and for supporting Tanakh Talk. Shalom. תמיד כולם ביחד, חשוב מכל חשוב והכרחי להיות ביחד. איפוק זו העוצמה, ויתור זו הגדולה, השאיפה